Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor les bendiga. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en toda esta semana con nuestros devocionales diarios. Gracias por compartirlos. Deje un comentario. Díganos desde qué ciudad nos escucha usted y cómo está siendo de bendición este devocional a su vida. Deje un comentario, dele un like a nuestros videos y compártalo. De esa manera nos aseguramos que más personas escuchen la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y mañana vaya a su iglesia. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 12, a partir del versículo 9, el hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y el hombre la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. La gente, como los fariseos, habían hecho del día de reposo un día particularmente en contra de la naturaleza del ser humano. El día era más importante que la persona. Lo que no debemos olvidarnos todos, y habían olvidado los fariseos, es que Dios estableció un día sagrado de descanso y que este día se había instituido antes de la ley judía. En el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios: bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Eso indica que desde el tiempo de la creación, Dios quería que un día de cada 7 fuera una fuente de bendición para los seres humanos, y no solamente para una raza o para un pueblo en particular como los judíos. De esto se habían olvidado ellos y habían hecho del día de reposo algo en lo cual estaba centrada su adoración. Si algo ocurría en ese día, entonces estaban quebrantando todos los mandamientos y la ley de Dios. Es decir, habían llegado a tal estado de que toda su espiritualidad y toda su relación con Dios se basaba en el día. Y aquí, en este acontecimiento, vieron que un hombre había venido a la sinagoga y estaba allí. Tenía una mano seca y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Los fariseos son realmente difíciles de entender o de comprender. Su religiosidad lo llevaron a un extremo y siguen habiendo fariseos en el día de hoy dentro de las iglesias cristianas. Dentro del cristianismo hay fariseos que están allí para ver de qué acusan a los demás. Son la gente que ni hacen ni dejan hacer. Ellos no predican y no quieren que nadie predique. Ellos no oran y no quieren que nadie ore. No se preocupe por ellos. Usted obedézcale al Señor Jesús. Le dijeron al Señor Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y entonces el Señor Jesús simplemente su respuesta fue contarles una historia. ¿Qué pasaría si un hombre de entre ustedes, como ustedes, que tiene una oveja, y si esta oveja ese día se cae en un
hoyo, ¿acaso no la rescatan aunque sea el día de reposo? ¿La dejarían morir a su oveja? Todos ellos, me imagino, estaban con los ojos abiertos, sorprendidos de la respuesta del Señor Jesús. Porque ustedes ponen cargas pesadas en otros, cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes les piden a la gente que hagan algo que ustedes no están dispuestos a hacer. Eso es la religiosidad, eso es los fariseos. La gente religiosa quiere que otros hagan algo que ellos no están dispuestos a hacer y que el Señor Jesús los está confrontando y les está diciendo, si ustedes tienen una oveja y la ven que se está muriendo, ustedes la rescatan. ¿Acaso una oveja tiene más valor que un hombre? ¿Cómo es posible que hemos llegado a ese estado? Hoy la gente todavía sigue considerando al día más importante que a las personas. No podemos seguir así. Necesitamos regresar a lo que el Señor Jesús dijo. Y eso lo vamos a aprender en la palabra del Señor. Por eso el Señor les dijo, por consiguiente, sí, es lícito hacer bien en el día de reposo. Hay un día que Dios nos pide que le adoremos y le sirvamos. El día fue establecido para beneficio del hombre. Dentro del cristianismo, nosotros le rendimos a Dios el primer día de la semana. Hay cristianos que ni siquiera ese día le rinden al Señor. Están ocupados los 7 días de la semana y luego terminan enfermos, agobiados, estresados, angustiados, envueltos en dificultades, porque el día que deberían brindarle al Señor, el tiempo que deberían brindarle al Señor, se lo brindan a cualquier otra cosa y después están quejándose ante Dios que los sane, que les ayude o los restaure, porque no estamos obedeciendo a Dios y a su palabra. Y sí, les dice el Señor Jesús a estos hombres, sí, es lícito hacer bien en el día de reposo. Y entonces, delante de ellos, en su presencia, les dice al hombre que tiene la mano seca, extiende tu mano, hijo, le dice, extiende tu mano. Y el hombre obedientemente extendió su mano y le fue restaurada. Un milagro ocurrió en medio de esa discusión, en medio de esa pregunta tan sutil y malvada, llena de maldad que hicieron estos hombres. Querían probarla, a ver qué Jesús decía. Eso benefició a este hombre, porque ese día ese hombre se fue a casa con sus 2 manos sanas. Ese día pudo levantar sus manos al cielo, adorar a Dios, levantar sus manos al cielo, sus 2 manos sanas, a ver el milagro del Señor, porque donde está el Señor Jesús, allí hay milagros. Ese día ese hombre nunca más fue el mismo, ahora tenía restauradas sus manos para adorar a Dios, porque el hombre siempre será más importante que el día de reposo. Esa es la razón por la cual Dios estableció desde el libro de Génesis un día de reposo, para que el hombre se beneficie de las bendiciones de Dios, de la restauración de Dios, de la sanidad de Dios por medio de su palabra. Por eso nos congregamos en la iglesia el primer día de la semana, para allí recibir la bendición de Dios, para que allí empecemos nuestra semana con la bendición, protección del Dios soberano. Y dice la Biblia que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No se alegraron de ver a un hombre ahora sano, que podía cuidar mejor a su familia, podía cuidar mejor a sus hijos, podía trabajar mejor, podía adorar mejor, podía estar agradecido todos los días de su vida. No, ellos no se alegraron por el hombre, ellos se llenaron de odio, de rencor, de amargura, y entonces salieron y comenzaron a cavilar y con rencor y enojo en su corazón comenzaron a decir, ¿cómo hacemos caer a este hombre? Es lo que ocurre con personas que odian la iglesia, que odian a los predicadores, que odian la palabra del Señor. Están buscando y cavilando en sus corazones cómo detener la predicación del evangelio. Si usted ha sido tocado por Dios, sea uno que ayude, no que estorbe. Sea uno que pueda bendecir a los demás. Sea uno que pueda ayudar a un misionero, a un predicador, a poder correr con la palabra de Dios. Gracias. Mañana asista a su iglesia. Hoy en la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Esté atento a nuestro canal y en cualquier momento únase a ese tiempo de oración. Que el Señor les bendiga. Un gran y fuerte abrazo para ustedes. Que tengan un maravilloso fin de semana.